me escuchan. Soy Elena Gabriela Lozano Lemus. Actualmente me encuentro cursando el cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Interamericana para el Desarrollo de Tijuana, mejor conocida como UNIT. Este video es para la sesión número 5 del curso de Derechos Humanos y sus Garantías, impartido por el licenciado José Carlos Flores Chanona. El objetivo de este video es hablar sobre los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución mexicana. El artículo 14 de nuestra Constitución mexicana, en su primer párrafo, establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. El que una ley no sea retroactiva significa que si alguien comete un acto en un momento y este acto no está tipificado como delito, pero después se emite una ley en la que señala que dicho acto es delictivo, no se podrá castigar a la persona que lo cometió. Por ejemplo, si alguien se sacara la lotería 3 veces seguidas y tiempo después se emite una ley que prohíba ganar la lotería en ocasiones continuas, no se le podrá castigar porque esa ley no existía cuando él tuvo esa racha de suerte. En su segundo párrafo establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto quiere decir que para que una autoridad pueda apresar a alguien de manera válida y dentro del marco jurídico, requiere de la autorización previa de un juez, a menos que la persona haya sido sorprendida in flagrantia al momento de cometer un delito. En su tercer párrafo nos dice que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. La palabra analogía significa relación de semejanza entre cosas distintas. En el ámbito del derecho es un principio de interpretación. Se sustenta en la relación de semejanza que existe entre un caso previsto expresamente en una norma jurídica y otro que no se encuentra comprendido en ella, pero que, por la similitud con aquel, permite igual tratamiento jurídico sin agravio para la justicia. La analogía es un método de aplicación del derecho fundado en el principio de equidad que exige que la resolución de los casos semejantes sea idéntica. En su último párrafo establece que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Es decir, cuando no se pueda decidir una controversia judicial ni por el texto ni por el sentido natural o espíritu de la ley, deberá decidirse según los principios generales del derecho, tomando en consideración todas las circunstancias del caso. Es decir, el juzgador siempre deberá partir primero por la exacta aplicación de la ley. Si no se puede, será conforme a la interpretación jurídica. Y si no se puede esto, serán los principios generales del derecho. Este es uno de los artículos más importantes y por ello considero de fundamental importancia que lo podamos entender bien. El artículo 16 de la Constitución mexicana, en su primer párrafo, establece que nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto quiere decir que la policía necesita una orden judicial para realizar una búsqueda, un registro o un cateo en tu persona, papeles, posesiones o domicilio. Y que ésta debe estar fundada y motivada. Entiéndase que deben hacer de conocimiento las razones por las que se está llevando a cabo el proceso de detención y en qué artículos está sustentado. En su segundo párrafo nos dice que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Esto hace alusión a la implementación de los juicios orales en nuestro sistema penal actual. En su tercer párrafo nos dice que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Aquí nos dice claramente que tenemos derecho a que nuestros datos personales sean protegidos y que estos no sean divulgados de ningún modo y por ningún motivo. Que nosotros podemos acceder a los mismos y que si algo no nos parece o está equivocado, podemos modificarlo. En el cuarto párrafo nos dice que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezca que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Nuevamente que nadie puede ser aprehendido sin una orden judicial y sin que se haya denunciado anteriormente y que efectivamente se haya comprobado que cometiste el ilícito. En su quinto párrafo establece que la autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Aquí nos dice que cuando una autoridad aprese a una persona, esto debe ser de forma inmediata llevada ante Ministerio Público. En este párrafo nos dice que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y está con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Como bien vimos, aquí nos dice que cualquier persona, ya sea civil o no, puede detener a una persona que esté cometiendo un ilícito en el instante en el que se cometió o después de haberse cometido.
y de la misma manera debe ser llevada la persona ante el Ministerio Público a la brevedad. En el séptimo párrafo nos dice que solo en casos urgentes, cuando se trata de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundación y expresando los indicios que motivan su proceder. En otras palabras, si no hay posibilidad con un juez, la detención se puede realizar bajo la responsabilidad del Ministerio Público en casos de urgencia o flagrancia, y que el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de la ley. En su párrafo cuarto nos dice que no podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Aquí nuevamente nos dice que no puede ser aprehendido sin una orden judicial y sin que haya una denuncia de por medio que compruebe que efectivamente se cometió dicho delito o se participó en él. En el noveno párrafo nos dice que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades del lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. El término arraigo significa fijar, sujetar algo o alguien a un lugar. La ley permite que el Ministerio Público, en la investigación de un delito e integración de una averiguación previa, pueda solicitar a un juez la orden para impedir que un sujeto salga de un lugar determinado. Generalmente el arraigo se solicita cuando ya se inició una averiguación, pero aún se encuentra recabando pruebas para acreditar la probable responsabilidad del sujeto. En este párrafo nos dice que por delincuencia organizada se entiende una organización de hechos de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Aquí expresa lo que se entiende como delincuencia organizada en nuestra legislación. En este párrafo nos indican que ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anterior dispuesto será sancionado por la ley penal. Esto quiere decir que nadie puede ser retenido arbitrariamente
y de ser así, la detención no podrá pasar de 48 horas. De ser así, serán sancionados conforme a la ley. En este párrafo nos dice que en toda orden de cateo, que solo la autoridad judicial podrá expedir a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. En este caso nos hablan de las órdenes de cateo y qué es lo que deben contener. En este párrafo nos dice que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Lo que prohíbe este párrafo es la intercepción o el conocimiento ilegal de una comunicación ajena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que todas las formas existentes de comunicación y aquellas que sean fruto de la evolución tecnológica deben protegerse por el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. A su vez, ha señalado que este derecho se configura como una garantía formal, esto es, las comunicaciones resultan protegidas con independencia de su contenido. Por lo tanto, la violación de este derecho se consuma en el momento en que se escucha, se graba, almacena, se lee o se registra de manera antijurídica una comunicación. En este párrafo nos dice que exclusivamente la Autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Esto quiere decir que en cuanto a la intervención de comunicaciones privadas, solo el Poder Judicial los puede autorizar y debe ser a petición de 2 tipos de personas: la autoridad facultada y el titular del Ministerio Público. En este párrafo nos dice que para ello la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Aquí se nos dice que para que se lleve a cabo lo del párrafo anterior, la autoridad debe fundar y motivar las causas de la solicitud y no podrá autorizarlo en materia electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo. Solamente en lo penal, ni en la comunicación del acusado con su defensor. En este párrafo nos dice que los poderes judiciales contarán con jueces de control que resolverán en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieren control judicial,
garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes. Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. Después de leer este párrafo, podemos concluir que la función de este juez de control reside en el acompañamiento y supervisión de distintas etapas del proceso penal en beneficio del imputado, así como de la víctima. Es por ello que en otros países se le conoce como juez de garantías, ya que su principal función radica en velar por las mismas. Podemos concluir que el juez de control velará por la transparencia y la correcta aplicación de los ordenamientos judiciales en las etapas del proceso penal. En este párrafo nos dice que las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con estos carecerán de todo valor probatorio. En otras palabras, intervenciones que no estén estrictamente apegadas a la ley no se podrán usar como medios de prueba. En este párrafo nos dice que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía, y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. De lo anterior, se observan dos actos por medio de los cuales la autoridad puede introducirse en el domicilio del particular: la orden de cateo y la orden de visita. La visita domiciliaria, como su nombre lo indica, es una visita que las autoridades fiscales pueden hacer para comprobar que el contribuyente cumple con sus obligaciones fiscales e implica, obviamente, en caso de no cumplirlas, impongan una sanción. En este párrafo nos dice que la correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro y su violación será penada por la ley. Esto nos dice que nadie puede acceder a nuestra correspondencia y si lo hiciera será penada por la ley. En este párrafo nos dice que en tiempo de paz ningún miembro del ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra, los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente. En otras palabras, el ejército mexicano está impedido constitucionalmente para allanar domicilios de particulares. Tampoco puede imponer prestación alguna que afecte garantías constitucionales de ningún ciudadano. El allanamiento en derecho procesal penal significa ingresar a un domicilio con fines de investigación, registrar el lugar en búsqueda de objetos o personas relacionadas con un delito o con motivo de algún otro acto procesal, especialmente entre estados de tradición jurídica occidental. Se trata de una restricción a los derechos constitucionales, a la inviolabilidad del domicilio y la intimidad. La orden de allanamiento
debe emanar de un órgano judicial mediante resolución escrita, fundada y motivada, tanto en cuanto al domicilio como en relación al fin perseguido. En resumidas cuentas, podemos decir que el artículo 14 de nuestra Constitución nos habla de la irretroactividad de la ley, el derecho a la protección contra injerencias y ataques a nuestra vida privada, la garantía de audiencia, la legalidad en materia judicial, civil y administrativa, y de la legalidad en materia penal. Por otro lado, el artículo 16 nos habla sobre la obligación que tienen las autoridades para fundar y motivar sus acciones, requisitos de la orden de aprehensión, requisitos de los cateos e inviolabilidad de la correspondencia y del domicilio. Por mi parte, esto sería todo. Gracias por su atención.